Puebla, una tarde tibia de marzo. La ciudad brillaba con su encanto colonial bajo un cielo que se desvanecía en tonos de cobre y magenta. Desde su terraza, Lucía observaba los volcanes al fondo, como centinelas de piedra, inmutables. Tenía 43 años, cabello oscuro recogido con gracia, ojos serenos y una sonrisa que en otro tiempo había sido más frecuente. Su casa en el barrio de Analco era un remanso de silencio. Las macetas colgaban rebosantes de bugambilias, y la fuente del patio goteaba con paciencia. Su esposo, Fernando, estaba como siempre, ocupado, distante, encerrado en su estudio con papeles del despacho. Lucía ya no recordaba la última vez que hablaron más de 5 minutos sin que él mirara su reloj. Aquella tarde, decidió bajar al mercado de artesanos, más por costumbre que por necesidad. Le gustaba caminar entre los puestos, tocar las telas bordadas, hablar con los vendedores, oler el anís de los dulces típicos. Y fue ahí donde lo vio por primera vez. Él estaba pintando, sentado en un taburete de madera, con una camiseta blanca salpicada de colores. Era joven, muy joven, quizá 25 años, con ojos verdes que no parecían de aquí. Tenía una energía viva en cada gesto, y cuando Lucía pasó cerca, él levantó la vista. «Buenas tardes, señora», dijo con voz cálida. «¿Le gusta la pintura?» Lucía no contestó de inmediato. Sintió algo que hacía años no sentía, un pequeño sobresalto, una interrupción en la rutina. Asintió. «Me gusta mirar. No entiendo mucho, pero me gusta». El joven sonrió, señalando el cuadro en el que trabajaba. Una calle de Puebla al atardecer, como la que Lucía acababa de recorrer. «¿Quiere que le pinte uno, pero con usted ahí?» Ella rió. Un poco nerviosa. Un poco curiosa. «No soy modelo». «No hace falta». «Solo una mujer con historia», respondió él, sin dejar de mirarla con una ternura desconcertante. «Y usted parece tener muchas». Lucía se sonrojó. El joven se presentó, Diego. Pintor, de paso, nacido en Veracruz, pero enamorado de Puebla. Se quedó hablando con él más de lo previsto. Habló de arte, de lugares, de comida, incluso de libros. Volvió a casa con una pequeña postal que él mismo le regaló, una esquina con faroles y cielo naranja. Esa noche, Fernando no preguntó dónde había estado. Cenó solo, frente a su computadora, como siempre. Y Lucía guardó la postal en el cajón de su mesa de noche, sin saber que había abierto una puerta. A la mañana siguiente, Lucía despertó con la sensación extraña de haber soñado algo importante y no poder recordarlo. Se vistió como siempre, con una blusa sencilla de manta y una falda de lino color ocre, preparó café y partió pan dulce mientras Fernando salía casi sin decir palabra, como si habitaran dos mundos paralelos que solo compartían techo. Y por alguna razón que no supo explicar, esa mañana volvió a pensar en Diego, en sus manos manchadas de pintura, en su voz segura pero suave, en la forma en que la miraba como si en ella hubiera algo que valiera la pena observar, y se sorprendió a sí misma preguntándose si volvería a estar en el mercado ese día. Pasó la mañana limpiando la cocina, regando las plantas,
leyendo un poco sin concentrarse, hasta que al mediodía, sin planearlo del todo, tomó su bolso y bajó de nuevo hacia el centro. El mercado bullía de voces, de turistas, de vendedores ofreciendo talavera, rebozos, muñecas de trapo, y en medio del caos lo encontró, como si él también la hubiera estado esperando. Diego la saludó con una sonrisa amplia y sin decir mucho le ofreció sentarse junto a él. Ella lo hizo, incómoda al principio pero extrañamente tranquila. Él siguió pintando y le explicó cómo mezclaba los colores, cómo la luz cambiaba los tonos según la hora. Lucía lo escuchaba fascinada. Como si nunca nadie le hubiera explicado cosas tan sencillas con tanta pasión. Luego fueron a tomar agua fresca de Jamaica al carrito de la esquina y hablaron más, esta vez de música, de la infancia, de lo que uno espera de la vida y de lo que no se atreve a decir en voz alta, y cuando él le preguntó si era feliz, ella no supo qué responder, bajó la mirada y sonrió con tristeza, y él no insistió, solo dijo, todas las respuestas están en los ojos. Y Lucía sintió un leve temblor en el pecho. Al caer la tarde se despidieron sin tocarse, sin promesas, pero con una electricidad flotando en el aire que ni uno ni otro quiso nombrar. Esa noche Lucía preparó la cena. Fernando llegó más tarde que de costumbre. Habló por teléfono durante más de una hora en voz baja en la terraza y al entrar dijo que tenía que viajar a Monterrey por asuntos del bufete, que estaría fuera 4 días. Lucía sintió, sin preguntar más, y cuando se quedó sola, abrió el cajón de su mesa de noche. Sacó la postal que Diego le había dado y la sostuvo entre los dedos como si en ese pedazo de cartón viviera una llama que empezaba a encender algo que llevaba mucho tiempo apagado. La primera noche sin Fernando fue extrañamente silenciosa. Lucía se preparó una infusión de canela y se sentó en el patio bajo el limonero. La luna estaba apenas en cuarto creciente y lanzaba una luz blanca sobre las baldosas antiguas. El goteo de la fuente parecía marcar un tiempo distinto, más lento, más íntimo, y por primera vez en años. No sintió prisa por dormir ni la obligación de llenar el vacío con tareas domésticas. Se quedó ahí, escuchando los sonidos nocturnos, pensando en su vida. Como quien observa una casa vieja desde afuera, tratando de entender en qué momento exacto las paredes empezaron a agrietarse, recordó su boda con Fernando. Los primeros años llenos de proyectos y complicidad, los paseos a Cholula, las comidas con música de Chabela y vino barato. Recordó también cómo poco a poco él fue sumergiéndose en el trabajo, en las cifras, en sus viajes de negocios, y ella en las rutinas que disimulaban la soledad, sin peleas, sin drama, solo con ese lento apagarse de las cosas que no se cuidan, y entonces pensó en Diego, en cómo su sola presencia le había devuelto el color a su interior, como si alguien abriera una ventana en una habitación cerrada por años. Al día siguiente volvió al mercado. Sin avisar, sin buscar una excusa, solo fue, y él estaba allí. Esta vez trabajando en un retrato de una mujer mayor con flores en el cabello. Cuando la vio, su rostro se iluminó como si el día se volviera más claro. Hablaron poco al principio, caminaban por el mercado. Entre aromas de tamales, papel picado y voces de niños. Hasta que se sentaron en una banquita junto a la iglesia de San Francisco. Diego sacó de su mochila una libreta y le mostró algunos bocetos. En varios aparecía ella, su perfil, sus manos, incluso su espalda mientras se alejaba entre la gente. Lucía se quedó sin palabras, no por vanidad, sino por la forma en que él la había visto.
como si hubiera sabido mirar más allá de la mujer correcta y silenciosa que todos conocían, y entonces Diego le tomó la mano, con lentitud, como quien acaricia una verdad delicada. Lucía no la retiró, ni dijo nada. Solo cerró los ojos un instante y dejó que ese contacto tibio le llegara hasta donde ya no recordaba sentir. No hubo beso, no aún. Pero el gesto tenía una intensidad que los envolvió como una promesa que no necesitaba palabras. Al volver a casa, Lucía no se sentía culpable, se sentía viva, como si un músculo dormido hubiera despertado. Preparó una sopa de flor de calabaza solo para ella. Puso un disco viejo de tríos románticos y encendió una vela en la cocina. Todo tenía un sabor distinto, más real. Y sin saber por qué, sonrió. El tercer día amaneció con una bruma suave sobre Puebla. Como si el volcán hubiera exhalado sueños durante la noche, Lucía se despertó temprano. Se bañó con agua tibia y jabón de vainilla. Se puso una blusa blanca bordada con hilos azules y unos aretes de obsidiana que no usaba desde hacía años. Desayunó café con leche y un trozo de pan de elote, sin prisa, como quien sabe que el día le pertenece. Caminó despacio hasta el centro, esta vez con pasos más decididos, como si sus pies supieran él camino antes que su pensamiento. Diego estaba allí, como siempre, pero al verla se puso de pie. Cerró su cuaderno y le dijo sin rodeos: «Hoy no quiero pintar, quiero mostrarte algo». Lucía no preguntó qué, solo lo siguió. Caminaron por calles estrechas y empedradas hasta llegar a un taller viejo con puertas de madera azul. Entraron y ella descubrió un espacio lleno de cuadros, lienzos inacabados, pinceles en frascos, música suave y olor a trementina. Diego encendió una lámpara pequeña que proyectó una luz cálida. Luego se acercó a un caballete cubierto con una tela blanca y la retiró con un gesto solemne. Allí estaba ella. O al menos la versión que él había visto. Una mujer de mirada profunda, con la cabeza apenas girada hacia la ventana, envuelta en un chal rojo, y en sus ojos no había tristeza ni resignación, sino algo más antiguo, más intenso, algo que parecía contener fuego. Lucía se quedó en silencio largo rato, no sabía si llorar o reír o abrazarlo. Y al final hizo las tres cosas a la vez. Diego la sostuvo sin decir nada, con respeto, con ternura. Y cuando sus rostros quedaron a pocos centímetros, ella no se apartó, no lo pensó. Solo se dejó llevar por el movimiento suave de la emoción que los unía. El beso fue lento, sin urgencia, como si hubiera estado esperando desde otra vida. Sus bocas se encontraron con una delicadeza que rozaba lo sagrado. Y por un momento el mundo dejó de tener tiempo, sonido o reglas, solo existían ellos, respirando el mismo aire, compartiendo un secreto que ya no podía deshacerse. Después del beso, Lucía apoyó la frente en el pecho de Diego y cerró los ojos. No dijo nada, pero en su pecho algo latía distinto, como una campana que ha sido tocada por primera vez. No hubo promesas ni confesiones, solo el murmullo de un deseo que había despertado y no quería volver a dormirse. Más tarde regresó a casa con las mejillas encendidas y el corazón en desorden. Preparó una infusión de manzanilla, pero no logró terminarla. Se acostó con la ropa puesta, abrazando una almohada, y esa noche soñó con un campo de girasoles gigantes, con colores imposibles, con risas bajo la lluvia y con una voz que decía su nombre como si lo inventara. Al día siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes gruesas, de esas que huelen a tormenta desde temprano.
Lucía despertó con una extraña mezcla de calma y ansiedad, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Pasó la mañana mirando por la ventana, viendo cómo el viento movía las bugambilias del muro y cómo el vecino colgaba ropa que no se secaría jamás. Preparó una sopa ligera y luego se sentó a escribir en un cuaderno que tenía abandonado desde hacía años. Al principio fueron frases sueltas, palabras que no parecían tener forma. Pero poco a poco la tinta empezó a fluir como si viniera de otro sitio, y escribió sobre sus manos vacías, sobre la risa dormida, sobre Diego y el beso que aún llevaba en los labios como un amuleto invisible. Escribió sin censura, sin orden, como si sólo así pudiera entender lo que sentía. Por la tarde llovió con fuerza, y en lugar de quedarse encerrada, salió, caminó bajo la lluvia como si fuera verano, como si el agua le limpiara no la ropa, sino la culpa que aún le rozaba las costillas. No corrió, no se cubrió con nada. Y cuando llegó al mercado, empapada, con el cabello pegado al rostro y los pies llenos de barro, Diego la vio como si fuera una aparición, una diosa mojada bajada del cielo gris. Y sin decir palabra la abrazó fuerte, como quien encuentra algo que creía perdido. Se refugiaron en su taller, donde el techo crujía con cada gota, y mientras afuera rugía la tormenta, adentro solo había silencio, calor, y la ropa goteando sobre el suelo de cerámica rota. Diego la secó con una manta de algodón. Le preparó un té de jengibre y le dio una camisa suya. Ella se la puso sin pudor, con la naturalidad de quien ya no necesita permiso para ser. Luego se sentaron en el suelo, espalda con espalda, escuchando cómo el agua golpeaba los cristales, y así, sin buscarlo, Lucía empezó a hablar. Primero de su infancia, luego de los domingos eternos, después de Fernando, no como una queja sino como una historia ajena, como si hablara de otra mujer, y Diego no interrumpió. Solo escuchó con esa atención profunda que no se enseña. Cuando por fin cayó la noche y la lluvia empezó a cesar, ella se recostó sobre un cojín viejo, él se acostó junto a ella. No se tocaron más allá de las manos entrelazadas. Y sin embargo Lucía sintió que en ese gesto había más verdad que en todos los abrazos tibios que había recibido en años. Durmieron un rato, como niños que confían, y cuando despertaron la ciudad olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. A la mañana siguiente, Lucía se despertó en su cama sin recordar exactamente cómo había llegado allí. Lo único que tenía claro era la tibieza de la mano de Diego aún presente en su palma. Como si se hubiera quedado dibujada en la piel. El día era claro, con nubes suaves y un canto de pájaros que parecía salido de una película vieja. Preparó café y pan con mantequilla. Comió mirando el mantel como si ahí pudiera leerse alguna señal. Luego se peinó lentamente frente al espejo, observando las canas que ya no le molestaban, las líneas en sus ojos que ahora le parecían trazos de carácter. Pensó en Fernando y en su voz pausada, en su manera de doblar las camisas y en su forma meticulosa de vivir. No había odio. Solo una distancia larga como un desierto entre dos trenes que dejaron de encontrarse. Luego pensó en Diego, en su mirada limpia, en la forma en que decía su nombre como si lo acariciara. Y una punzada leve le recorrió el pecho porque sabía, con la certeza de las cosas que no sé. Dicen, que estaba caminando sobre un hilo fino entre dos mundos. Ese día no fue al mercado. Se quedó en casa, barriendo despacio, limpiando cajones, tocando objetos olvidados como si fueran piezas arqueológicas. Encontró una carta que nunca envió,
una pulsera rota, una servilleta con un verso torpe escrito por Fernando en sus años tiernos. Leyó despacio y luego la guardó de nuevo. No para olvidar sino para recordarse que lo que fue también tiene su lugar. Cuando llegó la tarde y el sol comenzó a dorar los azulejos del patio, Lucía sintió que algo iba a cambiar. Se puso un vestido color vino, sencillo, con botones de madreperla, y salió a caminar sin rumbo, por calles que conocía de memoria pero que ese día le parecieron distintas, más vivas. Como si el mundo supiera de su secreto y la mirara con complicidad, llegó al taller de Diego sin haberlo planeado. Y él, como si la hubiera estado esperando, la recibió sin palabras. Esa vez no hubo pinturas ni tazas de té. Solo música suave y una luz anaranjada filtrándose por las persianas. Diego la tomó de la cintura y ella no se resistió. Dejaron que sus cuerpos hablaran en voz baja, en ese lenguaje antiguo donde el deseo no grita sino susurra. Y cuando se besaron, ya no fue como una promesa sino como una afirmación, algo que se dice con el cuerpo entero. Con la respiración, con las manos, con los temblores, esa noche hicieron el amor lentamente. Con ternura y sorpresa, como si redescubrieran el sentido de cada movimiento, de cada piel, de cada suspiro, y cuando por fin quedaron en silencio, envueltos bajo una manta ligera, Lucía pensó que había llegado a un lugar nuevo, un territorio donde no existía la culpa ni el deber, solo la verdad suave y peligrosa del sentir. Lucía despertó antes del amanecer. Los primeros rayos de luz apenas tocaban las tejas del techo cuando ella ya estaba sentada al borde del colchón. Con el corazón apretado y la mente llena de imágenes revueltas, Diego dormía aún, desnudo, con la espalda descubierta y el rostro sereno como un niño. Ella lo miró largo rato, sin tocarlo, solo observando ese momento suspendido entre el sueño y la vigilia. Había una ternura que dolía, como si la belleza del instante viniera acompañada de una herida. Suave, se levantó sin hacer ruido, se puso la ropa despacio, cuidando cada botón, cada movimiento. Salió del taller como quien huye sin quererlo. En la calle todo estaba en silencio. Solo el canto lejano de un gallo y el crujido de sus propios pasos la acompañaban. Caminó largo rato, sin pensar, dejando que el cuerpo la guiara, hasta llegar a su casa donde el reloj marcaba aún las 6. Abrió la puerta con cuidado, como si la casa pudiera notar su ausencia. Todo seguía igual, los zapatos de Fernando junto al perchero, la maceta con la flor reseca en el rincón, el olor leve del café viejo en el aire. Fue a la cocina, se lavó la cara y luego se miró en el espejo pequeño del estante. No se reconocía del todo pero tampoco se sentía ajena. Era ella, sí, pero distinta, como si dentro de sí hubiera una mujer nueva empujando suavemente para salir. Más tarde preparó desayuno como siempre, tostadas, huevos, jugo de naranja, y se sentó a esperar a Fernando. Cuando él bajó, vestido ya para ir al trabajo, ella le sonrió y le dijo buenos días, con una voz que él no supo leer del todo. Él se sentó, comió en silencio, y Lucía notó que su rostro tenía una sombra, una especie de cansancio viejo que antes no había querido ver. No se dijeron mucho, solo frases cortas, pequeñas coordenadas del día, y al irse él le dejó un beso tibio en la frente, nada más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Lucía se quedó en la sala, mirando el punto donde él había estado sentado, y sintió que el silencio hablaba más fuerte que cualquier grito.
El resto del día pasó entre tareas automáticas, lavó ropa, barrió el patio, regó las plantas, como si seguir el ritmo de siempre pudiera calmar el torbellino dentro de su pecho. Por la tarde Diego le escribió una nota corta que decía, pensándote, nada más, pero Lucía la leyó 100 veces. Como si en esas 2 palabras estuviera la promesa de algo inmenso y dulce, no respondió, no aún. Guardó el papel en el cajón de los manteles, y esa noche, mientras se acostaba junto a Fernando, con los cuerpos separados por el ancho de una costumbre larga, Lucía cerró los ojos y se preguntó cuánto tiempo puede un corazón vivir partido en 2. Los días comenzaron a pasar con una suavidad inquietante, como si el tiempo mismo hubiera decidido ir más despacio. Lucía mantenía su rutina con precisión, hablaba poco, sonreía cuando se esperaba de ella una sonrisa y escuchaba con atención fingida las historias de los vecinos, los precios del jitomate, el calor que no cedía, las fiestas que se aproximaban. Todo mientras por dentro un río crecía, un río tibio y salvaje que no encontraba cauce. Diego no insistía, no presionaba, solo enviaba pequeñas señales, silencios que hablaban, miradas largas desde la acera contraria, flores dejadas en el portón sin nombre, una piedrita pintada con un colibrí que apareció en su ventana un martes. Lucía no sabía qué hacer con todo eso, con esa ternura que parecía crecer como enredadera dentro de su pecho, y al mismo tiempo con la vida que seguía igual. Con Fernando que hablaba de sus proyectos, de su madre enferma, del taller que pronto abriría con su primo. Él no era cruel, ni distante, solo. Era parte de un mundo que a Lucía le parecía hecho de cáscaras vacías, una vida correcta, tibia, repetida, donde todo se sabía antes de ocurrir. Una noche Fernando la tocó con la suavidad de quien pide permiso y Lucía le respondió, pero no con el cuerpo entero sino con una sombra. Su mente estaba en otro lado, con Diego, con la forma en que él respiraba sobre su cuello, con la risa que salía de su boca cuando ella se equivocaba en una palabra y él la corregía despacio, como si jugaran a inventarse de nuevo. Terminó ese encuentro con un suspiro que no venía del placer sino de una tristeza mansa. Luego se duchó y se miró en el espejo largo del baño, la piel húmeda, el cabello pegado a la frente. Pensó que estaba cambiando, que lo que antes era certeza ahora era pregunta, y en esa pregunta cabía todo el miedo, toda la culpa, toda la belleza. Al día siguiente fue al taller sin avisar, como si sus pies supieran el camino mejor que ella. Diego estaba solo, pintando un bodegón de frutas exageradamente coloridas. Al verla dejó el pincel, no dijo nada, solo la abrazó largo rato, con un silencio que envolvía, y Lucía sintió que el mundo se detenía, que ese abrazo era una especie de verdad, como si el viento soplara solo para ellos. Se sentaron en el suelo, sin apuros, compartieron una mandarina, jugo y risas entre cáscaras. Y cuando el sol comenzó a caer y el cielo tomó ese color entre violeta y durazno que solo existe en los atardeceres de Puebla, Lucía supo que ya no podía fingir más, que su vida estaba partida, sí, pero que no por eso era menos suya, menos real, menos viva. Esa noche, mientras preparaba arroz con zanahoria y hervía el agua para el café, Lucía pensó en todo lo que no se dice, en todas las palabras que se guardan por miedo o por costumbre. Pensó en cuántas veces había querido decirle a Fernando que se sentía sola, no por falta de compañía sino por la ausencia de mirada, por la manera en que él estaba pero no la veía. Pensó en cuántas veces se había callado un anhelo, una rabia, una idea, por no incomodar, por no romper lo que parecía funcionar, y al
Mismo tiempo pensó en Diego, en cómo él la escuchaba aunque ella no hablara, en cómo parecía entender incluso lo que ella no sabía que sentía. Puso la mesa para dos como siempre, con los vasos de vidrio grueso y los platos hondos. Fernando llegó tarde, con la camisa arrugada y el ceño tenso, dijo que había tráfico, que el jefe estaba insoportable, que el país se iba al carajo. Comió rápido, con el tenedor haciendo ruido en el plato, y Lucía lo miró sin reproche, con esa mezcla de ternura y resignación que uno le tiene a las cosas que ya no duelen pero tampoco curan. Cuando él se fue al cuarto a ver noticias, ella se quedó en la cocina, lavando los platos con movimientos lentos, como si cada uno contuviera una historia, una versión distinta de su vida. Luego se sentó en el patio, entre las macetas, con el cielo estrellado encima y el eco de las cigarras llenando el aire. Pensó en irse, en empacar una bolsa pequeña y caminar sin mirar atrás, pero también pensó en el miedo, en su madre diciéndole que las mujeres deben saber aguantar, en los vecinos, en el que dirán, en todo eso que pesa sin tener forma. Al día siguiente despertó antes que el sol, escribió una carta sin firmar, con palabras que le salieron como lluvia suave, diciendo que necesitaba sentirse viva, que no era culpa de nadie pero que tampoco quería seguir mintiéndose. Dejó la carta en el cajón de los manteles junto a la piedra del colibrí, se vistió de blanco y fue al taller. Diego estaba ahí, con las manos manchadas de azul y el cabello revuelto. La vio y no preguntó nada, solo abrió la puerta, puso un disco viejo que sonaba a domingo, y le ofreció un pan dulce que compró esa mañana. Comieron sin hablar, y luego pintaron juntos sobre un mismo lienzo, sin plan, solo dejando que los colores se mezclaran, como si el arte pudiera nombrar lo que las palabras no alcanzan. Cuando terminaron, había una figura extraña, mitad rostro, mitad paisaje, y Lucía pensó que así se sentía por dentro, mitad ella, mitad algo que aún no entendía. Diego la abrazó por detrás y murmuró algo contra su nuca que ella no oyó del todo pero que le calentó el pecho, y entonces supo que aunque no sabía lo que vendría, estaba lista para todo. Lucía volvió a casa esa noche sin hacer ruido, con pasos de algodón, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo, como si caminara dentro de un sueño que empezaba a doler un poco. Fernando dormía con la televisión encendida, los zapatos aún puestos y el control remoto sobre el pecho. El noticiero murmuraba cosas sobre elecciones, sobre lluvias, sobre robos y cifras. Ella lo miró desde el umbral con una ternura antigua, casi como si viera a alguien que ya no estaba. Apagó la pantalla, le quitó los zapatos con cuidado y lo cubrió con la manta. Luego se encerró en el baño y dejó que el agua de la regadera le cayera encima mucho tiempo, sin enjabonarse, sin moverse, solo sintiendo el calor recorrerle la espalda. Esa noche no durmió. Se quedó en la cocina tomando café frío y escribiendo nombres en la servilleta. Nombres de lugares que siempre había querido conocer, nombres de sí misma que nunca había dicho en voz alta. Al amanecer preparó huevos con tortilla y esperó que Fernando se despertara. Cuando él bajó, con cara de sueño y camisa a medio abotonar, ella lo miró fijo, como si buscara algo más allá de su rostro, y le dijo con voz tranquila que necesitaba unos días para pensar, que se iría al campo con una amiga, que no era contra él, que era por ella. Fernando no entendió del todo. Frunció el ceño, se rascó la cabeza, preguntó si estaba enojada, si había pasado algo. Pero Lucía solo le sonrió, una sonrisa suave, como una despedida envuelta en papel de arroz. Él no
Insistió, le dijo que se cuidara y que llamara si necesitaba algo, y eso fue todo. Lucía se fue sin equipaje. Solo con una mochila pequeña, dentro llevaba una libreta, 2 mudas de ropa, la piedra del colibrí y una foto vieja donde ella tenía 13 años y los ojos llenos de futuro. Caminó hasta el terminal, tomó un camión hacia Atlixco sin pensarlo demasiado. El paisaje pasaba lento. Campos verdes, casas de adobe, perros flacos, niños que jugaban con pelotas de trapo, todo parecía más nítido. Más real, como si por fin estuviera viendo el mundo sin vidrio de por medio. Cuando llegó al pueblito, alquiló una pieza con patio interior y paredes encaladas. La señora que se la rentó se llamaba Berta y le ofreció atole sin preguntar nada. Esa noche durmió en una cama que olía a jabón de barra, con las ventanas abiertas y los grillos como único ruido. Soñó que volaba sobre los volcanes, que su cuerpo era ligero y no tenía nombre, y cuando despertó al amanecer, con el canto de un gallo y el olor a leña, sintió algo que no sabía nombrar, pero que parecía libertad. El primer día en Atlixco pasó como un suspiro largo. Lucía caminó por las calles empedradas con sandalias prestadas, mirando cada rincón como si fuera un secreto antiguo. Las bugambilias colgaban de los balcones como llamas congeladas. El sol caía tibio sobre su piel y por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa. Solo una especie de temblor suave por dentro, como si algo estuviera cambiando sin hacer ruido. Fue al mercado a comprar frutas, eligió mangos maduros, pan de yema, un poco de queso fresco. La vendedora le dijo: «Usted tiene cara de empezar algo», y Lucía solo sonrió. No sabía qué empezaba, pero sabía que era algo. Por la tarde se sentó en la plaza con su libreta. Escribió palabras sueltas: vértigo, deseo, rendición, azul, Diego. No quería pensar en él. Pero su imagen volvía con la fuerza de las cosas que no se deciden. Recordó su manera de mirar como si siempre descubriera algo nuevo. Sus manos grandes tocando las pinceladas como si fueran piel, su voz ronca cuando hablaba bajo. Recordó el olor de su cuello, mezcla de tierra y pintura, y pensó que eso también era un hogar. Aunque no supiera si tenía futuro, volvió a su habitación antes del anochecer. Berta le llevó un té de canela y le contó que su esposo había muerto hace 30 años, que nunca volvió a casarse, que hay amores que no se repiten, pero hay otros que se inventan con el tiempo. Lucía la escuchó con los ojos cerrados, sintiendo que cada palabra le abría una ventana. Esa noche encendió una vela, puso música suave en su teléfono y se sentó en el suelo a pintar con acuarelas, sin boceto, sin pensar. Dejó que las manos hicieran lo que quisieran, y en el papel apareció un rostro, entre lágrimas y raíces. Un rostro que era el suyo y no, un rostro que tal vez era el de la mujer que quería ser. Cuando se durmió, la vela aún parpadeaba y el corazón le latía despacio, como si empezara a aprender una nueva melodía. Lucía despertó antes que el gallo, cuando el cielo era todavía una sábana gris y las hojas no se atrevían a moverse. Salió al patio descalza, sintiendo el frescor de la piedra bajo sus pies, y respiró tan hondo como si quisiera tragarse el mundo entero. Dentro de ella no había certezas, pero sí una calma extraña, como si el simple acto de estar lejos le diera permiso para volver a nacer. Puso agua a hervir y preparó café en una olla vieja que Berta le había prestado. Lo tomó sentada en el escalón, mirando cómo el sol empezaba a acariciar los tejados. Pensó en Fernando, no con culpa ni con enojo, sino como se piensa en un lugar donde una vez se fue feliz,
un parque, una escuela, una casa que ya no es suya. Después pensó en Diego y algo se le encogió en el pecho, no por dolor, sino por un deseo agudo, tibio, que no sabía si era amor o solo la memoria de una caricia. En su libreta escribió: no es que no ame, es que no sé cómo nombrar lo que siento, y se quedó mirando esa frase mucho tiempo, como si buscara una respuesta en la tinta. Luego caminó hasta el río que cruzaba detrás del pueblo, un hilo de agua que murmuraba cosas antiguas. Se sentó en la orilla y metió los pies. El agua estaba fría, limpia, como el principio de algo. Ahí cerró los ojos y dejó que el sol le secara el rostro. No tenía plan, no tenía destino, solo un cuaderno, una piedra, un corazón que por primera vez no pedía permiso para latir. Cuando volvió a casa, Berta le había dejado tortillas recién hechas y frijoles de la olla con epazote. Comieron juntas sin hablar mucho. A veces el silencio entre mujeres dice más que 1000 palabras, y esa tarde Lucía se durmió en la hamaca, con el pelo suelto y una mariposa posada en el tobillo. Soñó con una Lucía distinta, una que bailaba sola en una plaza de Oaxaca, vestida de rojo, con los pies descalzos y los ojos llenos de música, y cuando despertó ya era de noche y había una luciérnaga en su cuarto, flotando como una chispa, como una promesa que no necesita explicación. La llamada llegó como llegan los rayos en verano, sin aviso y con ruido por dentro. Era Mariana, la amiga de Lucía, la de las risas rápidas y las uñas siempre pintadas de rojo, la que trabajaba en la óptica y sabía todo lo que se cocía en el barrio. No sé si debo decirte esto, dijo con esa voz de quien sabe que sí debe pero desearía no hacerlo. Lucía estaba sentada bajo un árbol de guayaba, con los pies en la tierra y un lápiz entre los dedos. Vi a Fernando, anoche, en el bar de la esquina, con una chica joven, morena, muy bonita. Se reían mucho, se besaban como si no existiera el mundo. El silencio que siguió fue más largo que la frase, y Lucía no lloró, ni gritó, ni preguntó quién era ella, solo dijo gracias, gracias por decirme. Colgó y se quedó mirando sus rodillas, como si ahí hubiera una respuesta o una herida abierta que no sabía que tenía. La rabia no llegó de inmediato, llegó la incredulidad, una especie de vértigo triste, como si hubiera pisado un peldaño que no estaba. Fernando, su esposo de tantos años, su compañero de silencios, su costumbre suave, su camisa planchada los domingos, su olor a colonia barata, su voz cuando decía ya duérmete, su espalda ancha donde una vez sintió el mundo seguro. Fernando besando a otra como se besa a quien todavía se desea, y ella en ese momento recordó algo que no quería. Que hacía mucho que él no la miraba así, que sus caricias eran automáticas, que sus gestos eran de rutina, que tal vez, solo tal vez, los dos ya se habían ido cada uno por su lado sin saberlo. La traición dolía, claro que sí, pero no era una sorpresa. Era la confirmación de algo que ya vivía en los rincones. Lucía no sintió odio, sintió pena, no por ella, sino por él, por haberse perdido el milagro que ella empezaba a ser, por no ver la mujer nueva que nacía en ese pueblo, sola, con su cuaderno, con sus pies en el agua, con su deseo aún tibio por dentro. Esa noche no durmió, caminó por la plaza, escuchó a los grillos, vio a una pareja de ancianos que se tomaban de la mano en una banca de hierro, y pensó que tal vez el amor era otra cosa, algo más profundo, más simple, menos celoso, algo que no dolía tanto cuando se va porque uno ya estaba completo sin él. Volvió a casa al amanecer, preparó café y escribió en su libreta una sola palabra: libre.
Lucía salió esa mañana al mercado con una sensación extraña, como si llevara dentro un vacío que pedía ser llenado. El sol brillaba fuerte, pero no quemaba. Las voces de los vendedores eran música que envolvía cada esquina. De repente lo vio, Diego, junto al puesto de frutas, con esa sonrisa que parecía hecha de secretos y de promesas sin decir. Sus ojos se encontraron por un instante que duró más que un segundo. Y en ese momento Lucía sintió que algo dentro de ella despertaba. No era rencor ni tristeza, era una mezcla dulce de esperanza y miedo. Diego la saludó con un gesto tímido y le ofreció un mango. Ella aceptó sin palabras. Las horas se deslizaron suaves mientras caminaban por las calles de Atlixco, compartiendo historias, risas y silencios cómplices. Lucía le contó de su libreta, de sus sueños y temores. Y Diego la escuchó con atención, como si cada palabra fuera un tesoro. Al caer la tarde se sentaron en un café pequeño, rodeados del aroma a café recién molido y a pan dulce. Hablaron de la vida, del amor, de las heridas que el tiempo puede sanar. Y en sus miradas no había promesas vacías sino un pacto silencioso de respeto y paciencia. Lucía supo que estaba empezando a construir algo nuevo, no perfecto, no sin miedo, pero real y suyo. Y mientras la noche caía sobre Atlixco, ella sintió que por primera vez podía respirar sin cargas, sin cadenas. Solo con la libertad que nace de aceptarse a uno mismo y de dejar que el corazón marque el camino. Los días en Atlixco pasaban como ríos tranquilos. Lucía encontró en la rutina una melodía suave que le acariciaba el alma. Cada mañana caminaba hasta el mercado y saludaba a los vendedores con una sonrisa que poco a poco se hacía más auténtica. Diego apareció siempre cerca, como una sombra amable que no imponía, sino invitaba a descubrir el mundo con ojos nuevos. Una tarde se sentaron junto al río. El agua cristalina reflejaba el cielo y el futuro incierto. Hablaron de sus miedos sin prisa, sin juicios, y en ese intercambio simple, Lucía sintió que el miedo perdía peso. Como si las palabras fueran piedras que al caer en el agua creaban ondas que borraban las dudas. En su libreta escribió: el amor no es siempre fuego, a veces es agua que limpia. Las noches eran frescas y llenas de estrellas, la brisa traía aromas de jazmín y maíz. Y aunque el pasado seguía latiendo como una sombra distante, Lucía aprendió a mirarlo sin temer, a darle un lugar sin que le robara el presente. Diego le enseñó canciones mexicanas con acordes suaves y letras que hablaban de esperanza. A veces bailaban despacio en la sala pequeña de la casa que ella alquilaba, sin música más que sus risas y el latido tranquilo de un corazón que se abre. Lucía comprendió que la felicidad no es un estallido, sino un susurro constante, una decisión diaria, y así, entre tardes de luz dorada y amaneceres que prometían días mejores, tejió un puente hacia un futuro donde podía ser ella misma, libre y amada. La vida de Lucía comenzó a llenarse de pequeños milagros que no hacen ruido pero transforman todo. Despertarse con el canto de un jilguero en el jardín, el aroma a café recién hecho que se cuela por las ventanas. Las palabras amables de Diego que llegaban sin prisa como un río tranquilo, una tarde. Mientras caminaban por las calles empedradas, encontraron un taller donde un anciano tallaba madera con manos llenas de historias. Lucía tocó la superficie rugosa y pensó en cómo la vida es como ese árbol, fuerte y frágil a la vez. Diego le contó que su abuelo le había enseñado a escuchar el viento y a respetar el tiempo. Ella escribió en su libreta: la paciencia es la raíz del amor verdadero.
Los días se sucedían con la cadencia de una canción lenta, llena de silencios y suspiros. La luna brillaba alta y las luciérnagas danzaban entre los nopales. A veces, cuando la nostalgia asomaba, Lucía miraba el cielo y se repetía que estaba haciendo algo nuevo, algo suyo, y eso le bastaba, así. Sin promesas grandiosas ni explosiones de pasión, construía un amor que sabía a tierra mojada y a esperanza. Y aunque el pasado seguía siendo un eco lejano, ella ya no le tenía miedo. Porque había aprendido que el verdadero valor está en levantarse cada día y seguir caminando con el corazón abierto. Las tardes en Atlixco se llenaban de susurros suaves. El viento movía las hojas de los árboles y traía consigo un aroma a tierra fresca y flores silvestres. Lucía sentía como cada día se desprendía un poco más de las cadenas del pasado. Mientras Diego la acompañaba con su presencia tranquila y sus palabras amables. Juntos paseaban por los senderos que bordeaban el río, hablando de sueños, de miedos y de la vida que aún tenían por delante. Una noche, bajo un cielo estrellado, Lucía le confesó a Diego que había sentido miedo, miedo de amar de nuevo, miedo de que el pasado se repitiera. Pero Diego tomó sus manos y le dijo que el amor verdadero no es perfecto, sino paciente y valiente, que cada cicatriz es un recuerdo de que sobrevivieron y siguieron adelante. Entonces Lucía sintió que en ese momento nacía algo nuevo dentro de ella. Una esperanza que brillaba con la suavidad de la luna llena, y aunque el camino no sería fácil, sabía que no estaba sola, con Diego a su lado, cada paso se volvía un poco más ligero, y mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Lucía cerró los ojos y susurró una promesa para sí misma, vivir plenamente, sin miedo y con el corazón abierto. Justo cuando Lucía comenzaba a sentir que su mundo se reconstruía con la calma y la ternura de Diego, una sombra inesperada apareció en su camino, una carta anónima llegó a su puerta al amanecer, escrita con una caligrafía temblorosa que decía: sé lo que hiciste, y él también lo sabe. Esas palabras fueron como un puñal invisible que atravesó la tranquilidad que ella había estado tejiendo con tanto cuidado. Por un momento el miedo la paralizó. ¿Quién podía querer hacerle daño? ¿Sería alguien del pasado que no quería dejarla ir? Lucía decidió no mostrar la carta a Diego. Quería protegerlo. Pero la sospecha empezó a sembrarse en su mente. En el mercado comenzaron a circular rumores extraños. Miradas furtivas y voces apagadas que mencionaban secretos que ella desconocía. Una noche, mientras caminaba sola por una calle estrecha, sintió que alguien la seguía. Su corazón latía con fuerza. Giró y no vio a nadie, pero la sensación no desapareció. Esa amenaza invisible comenzó a dibujar un nuevo mapa de peligros y desconfianza. Y Lucía entendió que la paz que buscaba no sería fácil, que tendría que enfrentarse a fantasmas que ni siquiera sabía que existían. Mientras tanto, Diego notaba su distancia, pero ella se cerraba en un silencio protector, y así, la historia de amor que empezaba a nacer se encontraba atrapada en un juego peligroso donde la verdad y la mentira se confundían en la penumbra. El sol se ocultaba tras las montañas y con él se llevaban también la calma que Lucía anhelaba. Lucía comenzó a observar con más atención a quienes la rodeaban. Cada mirada se volvió un enigma. Cada palabra un posible mensaje oculto. En el mercado, las sonrisas parecían forzadas y los susurros crecían en intensidad. Diego, preocupado por su cambio de ánimo, le preguntó qué ocurría, pero ella solo pudo responder con una sonrisa evasiva. Mientras tanto,
La carta anónima seguía pesando en su mente como una piedra que no podía soltar. Una tarde, decidió seguir una pista que la llevó a un viejo café donde escuchó fragmentos de conversaciones sobre una traición pasada. Alguien mencionó un joven llamado Julián, un nombre que hacía latir su corazón con mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué vínculo tenía Julián con su vida? ¿Qué secretos guardaba? Lucía sintió que debía descubrir la verdad para poder liberarse. Pero el miedo a enfrentar lo desconocido la paralizaba. Sin embargo, Diego se mantuvo a su lado, firme y paciente, recordándole que juntos podían enfrentar cualquier sombra. Esa noche, bajo el manto de estrellas, Lucía escribió en su libreta: la verdad duele, pero es la llave que abre las cadenas, y con un suspiro profundo, decidió que ya no huiría, que la búsqueda comenzaba, aunque el camino fuera oscuro y tortuoso, porque solo enfrentando la verdad podría finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. Lucía se levantó temprano al día siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que enfrentaría sombras que había mantenido ocultas. Decidió llamar a Julián, el joven mencionado en el café, con la esperanza de entender qué papel jugaba en su vida. La llamada fue breve pero cargada de emociones. Julián habló con voz temblorosa, confesando que había guardado un secreto que podía cambiarlo todo. Él no solo había sido parte del pasado de Lucía, sino que también había protegido a alguien cercano a ella. Esa confesión abrió una puerta que Lucía no sabía si estaba lista para cruzar, pero Diego la apoyó con palabras cálidas, recordándole que no estaba sola. Mientras la luna llena iluminaba las calles de Puebla, Lucía decidió encontrarse con Julián para escuchar toda la verdad. La noche prometía ser larga y reveladora. Con cada paso hacia ese encuentro sentía que su vida pendía de un hilo entre el pasado y un futuro incierto, pero con la fuerza que había ido cultivando, sabía que podía enfrentarlo todo, porque en el fondo, la verdad, por difícil que fuera, era el camino hacia la libertad y la felicidad verdadera. Lucía llegó al pequeño café donde acordó verse con Julián. Las luces tenues y el aroma a café recién molido creaban una atmósfera casi mágica. Julián la esperaba con los ojos llenos de arrepentimiento y una mezcla de miedo y esperanza. Comenzó a contar la verdad que había guardado por años. Él había sido testigo de una traición que involucraba a alguien muy cercano a Lucía, un secreto que podría haber destruido su vida si hubiera salido a la luz. Explicó que su silencio fue para protegerla, no por maldad, pero ahora que la verdad estaba en sus manos, debía decidir cómo enfrentarla. Lucía escuchó con el corazón latiendo fuerte, comprendiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. En ese instante, Diego apareció silenciosamente y se sentó a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso pero inquebrantable. Juntos, los tres comenzaron a trazar un plan para enfrentar las consecuencias. La noche se llenó de promesas de valentía y renovación, y aunque el futuro era incierto, Lucía sintió por primera vez que tenía el poder de escribir su propia historia, una historia de amor, verdad y esperanza. Los primeros rayos del sol bañaban Puebla con una luz dorada mientras Lucía, Diego y Julián enfrentaban juntos la verdad que antes los había separado, con conversaciones sinceras, perdones genuinos y la promesa de un futuro construido sobre la confianza. Lucía sintió como el peso de la traición se disolvía, dejando espacio para un amor más fuerte y auténtico. Diego mostró una paciencia y comprensión que fortalecieron su vínculo. Julián encontró en la honestidad una manera de redimirse y seguir adelante.
las calles de la ciudad parecían celebrar ese nuevo comienzo con el canto alegre de los pájaros y el aroma de flores frescas. Lucía caminaba con el corazón ligero, sabiendo que aunque la vida no es perfecta, es posible encontrar la felicidad en medio de las pruebas, y con una sonrisa serena, miró al horizonte, lista para vivir su historia con valentía y amor, porque a veces, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a brillar.